Hola, hola, hola gente hermosa. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Soy yo su anfitrión de confianza, listo para sumergirnos juntos en un nuevo mar de chismes, noticias y mucha farándula. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo episodio que, les aseguro, los dejará con la boca abierta y el corazón latiendo un poco más rápido. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un romance que ha capturado la atención de millones, una historia que parece sacada de un cuento de hadas pero que, oh sorpresa, es tan real como nosotros. Sí, mis queridos chismosos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su eterna musa, la única, la inigualable Hande Erçel. Prepárense porque vamos a explorar las declaraciones más recientes de Kerem, esas que han causado un revuelo en redes sociales y que confirman, para muchos, lo que ya sospechábamos, que el corazón de Kerem late al ritmo de Hande. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de amor, quiero hacerles la invitación de siempre, esa que me hace tan feliz cuando veo que le hacen caso, si son nuevos por aquí, o si simplemente se les había olvidado, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, ni un solo chisme, ni una sola noticia de sus celebridades favoritas. Estamos aquí para mantenerlos al día y para que pasen un rato de lo más entretenido. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Y bien, vamos a entrar en materia, ¿les parece? La noticia que ha encendido las redes sociales, los foros y los grupos de fans no es otra que las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Sí, mi gente, después de muchos rumores, especulaciones y silencios estratégicos, parece que Kerem ha decidido abrir su corazón y hablar sin tapujos sobre la importancia de Hande en su vida, tanto personal como profesional. Para entender la magnitud de estas declaraciones, tenemos que recordar un poquito la historia de esta pareja que ha cautivado a medio mundo. Desde su química explosiva en la serie Senkal Kapm, donde interpretaron a Eda y Serkan, su relación traspasó las pantallas y se convirtió en una de las más comentadas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. La química entre Kerem y Hande era tan palpable, tan intensa, que era difícil creer que fuera simplemente actuación. Los rumores de un romance fuera de cámara empezaron a circular, alimentados por las fotos robadas, las miradas cómplices y los gestos cariñosos que ambos se dedicaban en cada evento público. Y aunque al principio trataron de mantener su relación en privado, finalmente confirmaron lo que todos ya sabíamos, estaban enamorados y vivían un romance de ensueño. Pero como suele pasar en el mundo de la farándula, los altibajos no se hicieron esperar. Después de un tiempo de felicidad y romance, la pareja decidió tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Habría alguna posibilidad de que volvieran a estar juntos? Esas eran las preguntas que resonaban en el corazón de todos aquellos que habían seguido de cerca su historia de amor. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones de Kerem que han dado un giro de 180 grados a esta historia. En una reciente entrevista, el actor, con una mirada llena de sinceridad y una sonrisa que parecía revelar sus sentimientos más profundos, habló de Hande como su musa, como la inspiración que lo ha impulsado a ser mejor persona y mejor profesional. No solo eso, Kerem incluso se atrevió a decir que Hande es la única musa, la única mujer que ha logrado tocar su corazón de una manera tan profunda y significativa. Imagínense el revuelo que estas palabras han causado en redes sociales. Los fans de la pareja han vuelto a ilusionarse, a soñar con una posible reconciliación y a revivir aquellos momentos de felicidad que tanto disfrutaron. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de mensajes de apoyo, de fotografías de la pareja en sus mejores momentos y de teorías sobre lo que podría pasar en el futuro. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son simplemente palabras dichas por la nostalgia o realmente Kerem está abriendo su corazón y expresando sus sentimientos más verdaderos? Bueno, mis queridos chismosos, eso es lo que vamos a analizar en detalle a continuación. Vamos a desmenuzar las declaraciones de Kerem, vamos a analizar su lenguaje corporal y vamos a tratar de entender lo que realmente está sintiendo. Porque, seamos honestos, las palabras pueden ser engañosas, pero el lenguaje corporal rara vez miente. Así que prepárense para un viaje al interior del corazón de Kerem Bürsin, un viaje donde vamos a descubrir si Hande Erçel realmente sigue siendo la dueña de sus sentimientos. Pero antes de continuar, quiero que me dejen en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Los leo con mucho interés.
Siguiendo con nuestro análisis, es importante destacar que las declaraciones de Kerem no son simplemente una muestra de nostalgia o de cariño hacia una expareja. Sus palabras tienen un peso mucho mayor, una carga emocional que va más allá de la amistad o el simple reconocimiento del talento de Hande. Cuando Kerem habla de Hande como su musa, está diciendo que ella es la fuente de su inspiración, que es la persona que lo motiva a dar lo mejor de sí mismo. Y eso en el mundo del arte es algo que no se puede tomar a la ligera. Un artista necesita una musa, necesita esa persona que lo inspire, que lo impulse a crear, a soñar, a volar. Y parece que para Kerem, esa persona es y siempre ha sido Hande. Sus palabras no son simplemente un halago, son un reconocimiento del impacto que Hande ha tenido en su vida y en su carrera. Además, cuando Kerem menciona que Hande es la única musa, está haciendo una declaración muy fuerte, una declaración que sugiere que ninguna otra mujer ha logrado tener la misma influencia en su vida. Eso, señoras y señores, es una confesión de amor en toda regla. Es como si Kerem estuviera gritando a los cuatro vientos que su corazón todavía le pertenece a Hande, que a pesar del tiempo y la distancia, su amor por ella sigue intacto. Y si a eso le sumamos las recientes fotografías que han surgido de ambos en lugares públicos, donde se les ve compartiendo momentos cómplices y sonrisas llenas de significado, pues la llama de la esperanza se vuelve a encender para los fans de la pareja. Es cierto que podrían ser solo encuentros amistosos, pero la química entre ellos sigue siendo evidente, una chispa que no se puede ocultar. Es importante también destacar la manera en que Kerem se expresa sobre Hande. Su tono es siempre respetuoso, lleno de admiración y cariño. No hay rastro de resentimiento o amargura en sus palabras, lo que sugiere que su separación fue una decisión tomada de manera madura y consciente. Y eso en un mundo donde las relaciones terminan muchas veces en dramas y escándalos, es algo digno de admirar. Kerem demuestra que a pesar de que su relación sentimental con Hande no funcionó, su respeto y cariño por ella siguen intactos. Y es precisamente ese respeto y ese cariño lo que hace que sus declaraciones tengan aún más valor y credibilidad. Porque cuando uno habla de una expareja con amor y admiración, es porque realmente ha habido una conexión profunda y significativa. Pero como ya les dije antes, no todo es miel sobre hojuelas en esta historia. También hay voces que son más escépticas y que consideran que las declaraciones de Kerem pueden ser simplemente una estrategia de marketing o una forma de llamar la atención de los medios. Algunos incluso sugieren que Kerem podría estar utilizando a Hande para impulsar su carrera, aprovechando el interés que todavía genera la pareja en el público. Y aunque es cierto que en el mundo del espectáculo todo puede ser una estrategia, me parece que en este caso hay algo más profundo, algo que va más allá del marketing o la búsqueda de fama. La mirada de Kerem cuando habla de Hande, su tono de voz, sus gestos, todo parece indicar que sus sentimientos son genuinos y que Hande realmente ocupa un lugar especial en su corazón. Por supuesto, también es importante tener en cuenta que las relaciones son complicadas y que lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Es posible que Kerem y Hande estén pasando por un proceso personal y que todavía estén descubriendo qué quieren y qué esperan de su relación. Puede que se estén dando otra oportunidad, o puede que simplemente estén disfrutando de una amistad sincera y profunda. Lo que sí es cierto es que el amor entre ellos, o al menos la admiración y el cariño, sigue estando presente como una llama que se resiste a apagarse. Y eso, para los fans de la pareja, es motivo suficiente para seguir soñando con una reconciliación. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en la historia de amor entre Kerem y Hande. Desde sus inicios en Senkalkam, la química entre ellos era innegable. Su conexión era tan fuerte que era como si los personajes de Eda y Serkan hubieran traspasado la pantalla y se hubieran convertido en una sola persona. Los fans no podían evitar suspirar con cada mirada, con cada abrazo, con cada escena de amor que protagonizaban. Y cuando se confirmó su relación fuera de la pantalla, la emoción fue aún mayor. Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad, que el amor de ficción se había transformado en un amor real. Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de un tiempo de felicidad y romance, la pareja decidió tomar caminos separados, sin dar muchos detalles sobre los motivos de su separación. Los fans quedaron desconcertados, preguntándose qué había pasado y qué había llevado a esta decisión. Los rumores empezaron a circular, especulando sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables y presiones de la fama. Pero la verdad es que nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó.
Lo único que quedó claro es que Kerem y Ande habían decidido tomar caminos separados, dejando a todos con el corazón roto. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y la admiración entre ellos nunca desaparecieron por completo. Siempre hubo pequeños gestos, pequeños guiños, que sugerían que la llama del amor todavía seguía viva. Y ahora, con las recientes declaraciones de Kerem, esa llama ha vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. Sus palabras no son solo un reconocimiento del talento de Ande, sino una declaración de amor en toda regla, una confesión de que ella sigue siendo la dueña de su corazón. Y eso, para los fans de la pareja, es motivo suficiente para seguir soñando con una segunda oportunidad. Pero, ¿qué pasa si esta segunda oportunidad no llega? ¿Qué pasa si Kerem y Ande deciden seguir caminos separados? Bueno, mis queridos chismosos, tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Porque aunque el amor sea un sentimiento hermoso y poderoso, no siempre es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades de la vida. Y aunque nos duela en el alma, tenemos que respetar las decisiones de Kerem y Ande, sean cuales sean. Lo importante es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados. Y aunque nos encantaría verlos juntos de nuevo, tenemos que aceptar que la vida no siempre sigue el guión que nosotros queremos. Así que mientras tanto sigamos disfrutando de esta historia de amor, de este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Sigamos analizando cada gesto, cada mirada, cada declaración, tratando de descifrar el misterio que rodea a esta pareja. Y si al final del camino Kerem y Ande deciden volver a estar juntos, pues celebraremos con ellos y con todos los fans que han seguido de cerca su historia de amor. Y si no, pues respetaremos su decisión y seguiremos apoyándolos en sus caminos individuales. Porque al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y por supuesto seguiré aquí trayéndoles los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Y ahora, para seguir analizando esta situación, quiero que hablemos un poco de la personalidad de Kerem y Ande. Kerem, con su carisma arrollador, su sentido del humor y su talento actoral, es un hombre que ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Es un hombre que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos, que se atreve a decir lo que piensa y que no se esconde detrás de una máscara. Y Ande, con su belleza deslumbrante, su talento innato y su personalidad dulce y encantadora, es una mujer que inspira admiración y cariño. Es una mujer que lucha por sus sueños, que no se rinde ante las adversidades y que siempre se muestra auténtica y genuina. Ambos son personas muy talentosas, con una gran proyección profesional y con una fuerte conexión con sus fans. Y quizás sea esa conexión, esa química que los une, lo que hace que su historia de amor sea tan fascinante para el público. Porque no se trata solo de un romance de telenovela, sino de una historia de amor real, con sus altas y sus bajas, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza. Y quizás sea esa autenticidad, esa vulnerabilidad, lo que hace que nos sintamos tan identificados con ellos. Porque al final, todos hemos vivido una historia de amor parecida, con sus idas y sus venidas, con sus momentos de alegría y sus momentos de dolor. Y ahora, volviendo a las declaraciones de Kerem, es importante destacar que no son las primeras que sugieren una reconciliación. En el pasado el actor ya había dejado entrever su cariño y admiración por Ande, con gestos y palabras que no pasaron desapercibidos para los fans de la pareja. Pero quizás esta vez sus declaraciones tienen un peso mayor, una carga emocional que sugiere que su sentimiento por Ande es más profundo de lo que muchos pensaban. Y es que, como ya les he dicho antes, el lenguaje corporal y el tono de voz de Kerem no mienten. Se nota que cuando habla de Ande su corazón se acelera y su mirada se ilumina. Y eso, mis queridos chismosos, es una señal muy clara de que el amor sigue vivo, latente, como una llama que se resiste a apagarse. Pero también es importante ser realistas y entender que las relaciones no son un cuento de hadas. Y que a pesar de lo mucho que los fans deseamos una reconciliación, puede que no sea lo mejor para Kerem y Ande. Porque al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad implica seguir caminos separados, pues tenemos que respetarlo y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Lo que sí es cierto es que la historia de amor entre Kerem y Ande seguirá siendo una de las más fascinantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Una historia que nos ha enseñado que el amor puede ser hermoso y complicado al mismo tiempo, que las segundas oportunidades existen y que aunque las cosas no siempre salgan como queremos, al final siempre hay una lección que aprender. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo sobre las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andercel. Hemos explorado su historia de amor, hemos analizado sus palabras, hemos intentado descifrar sus sentimientos y hemos llegado a la conclusión de que el amor, o al menos el cariño y la admiración, sigue estando presente entre ellos. Las declaraciones de Kerem, donde revela que Hande es su única musa, han encendido las redes sociales y han vuelto a ilusionar a los fans de la pareja, que sueñan con una posible reconciliación. Hemos visto que las palabras de Kerem no son simplemente una muestra de nostalgia o de cariño hacia una expareja, sino una confesión de que Hande sigue siendo muy importante en su vida, tanto personal como profesional. Hemos analizado su lenguaje corporal y su tono de voz y hemos llegado a la conclusión de que sus sentimientos son genuinos y que su corazón todavía le pertenece a Hande. Hemos recordado la química explosiva que existía entre ellos en Senkal Kapm y la emoción que causó su relación fuera de la pantalla. Hemos hablado de su separación y de la incertidumbre que generó entre sus fans. Y hemos concluido que a pesar de todo, el amor sigue presente como una llama que se resiste a apagarse. Pero también hemos sido realistas y hemos entendido que las relaciones son complicadas y que puede que una reconciliación no sea lo mejor para ambos. Hemos respetado su decisión, sea cual sea, y hemos reafirmado nuestro apoyo hacia ellos, tanto juntos como separados. Lo importante es que sean felices y que sigan triunfando en sus proyectos individuales. Y nosotros, como sus fans, seguiremos apoyándolos incondicionalmente y disfrutando de sus talentos y carisma. Así que, mientras tanto, sigamos disfrutando de esta historia de amor, de este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Sigamos analizando cada gesto, cada mirada, cada declaración, tratando de descifrar el misterio que rodea a esta pareja. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber estado conmigo en este nuevo vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Significa mucho para mí tenerlos aquí semana tras semana, compartiendo este espacio de chismes y farándula. Los quiero un montón y espero que sigan disfrutando de mi contenido. Y como siempre, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones de Kerem? Me encanta leerlos. Así que no se queden con nada guardado y cuéntenmelo todo. Y ahora sí, para finalizar, les dejo la invitación de siempre: si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y eso es todo por hoy, gente hermosa. Los dejo con un fuerte abrazo y les recuerdo que los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.